Shalom, buenas noches, bendiciones, que Yahweh te bendiga. Damos gracias al Padre por este tiempo. Vamos a estar estudiando en esta noche Bereshit capítulo 12, Génesis capítulo 12. Damos gracias porque Él es bueno, misericordioso y estamos confiando en Él, seguimos adelante. Sabemos que en sus manos está todo planeado, está bajo su voluntad todas las cosas. Entonces vamos a ver en esta noche un estudio muy bueno de poder estudiar, de aprender. Vamos a ver varios capítulos del libro de Génesis. Vamos a ver el capítulo 12. El estudio anterior habíamos visto Génesis capítulo 11 acerca de la Torre de Babel. Para aquellos que no han podido estudiar ese capítulo, les animo que busquen el estudio ahí en Facebook, en el muro, y vean este estudio de lo que fue la Torre de Babel, porque es muy importante de estudiarlo y de entender. Y así con cada capítulo desde Génesis 1. Entonces vamos a ver ahora Génesis 12, Bereshit, en el principio, capítulo 12, sobre el llamado de Yahweh, del Creador, de nuestro Padre Celestial, a Abraham. Entonces vamos a ir ahí al versículo 1, vamos a ir comenzando a leer. Aquellos que tengan Biblia, les animo que me acompañen. Y en el capítulo 11, ya a partir del versículo 27, la semana pasada, el estudio anterior había explicado que Abraham tenía un padre que se llamaba Taré. Y Taré fue movido por Yahweh. La escritura no lo nombra, pero seguramente fue movido por Yahweh para ir a la tierra de Canaán. Taré vivió en la tierra de Ur de los caldeos, que era tierra babilónica, y que a partir de ahí Yahweh lo llama a Taré y luego lo llamaría a Abraham. Entonces, versículo 31 dice: y tomó Taré a su hijo Abraham, y tomó a Lot, el hijo de Harán, que Lot era el nieto de Taré, y Harán era el hermano de Abraham, y a Sarai, que luego fue esposa de Abraham. Entonces dice que fueron y partieron a la tierra de Canaán. Entonces vamos a ver ahí en el versículo 1 del capítulo 12, donde Yahweh llama a Abraham y le dice: vete de tu tierra, de tu familia, de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces, ¿qué hace Taré, el padre de Abraham? Lo lleva a Abraham, a Lot y a Sarai a la tierra de Aram. Ahí es donde Taré muere. Y vemos que Yahweh se le revela a Abraham y le dice: vete de tu tierra, de tu familia y de la casa de tu padre, y te mostraré la tierra que han de poseer. Entonces, luego, versículo 2 dice: y haré de ti, le dice Yahweh, una nación. Y salió sin saber dónde iba. O sea, Abraham no conocía la tierra de Canaán, que la tierra de Canaán, lo que es hoy la tierra prometida, Israel, la tierra de Israel. Entonces, cuando uno ve un mapa y ve la tierra de Ur de los caldeos, que quedaba en la antigua Babilonia, la Mesopotamia, pero más tirando a lo que era Egipto, Arabia, hasta la tierra de Israel, eran miles de kilómetros. Entonces vemos que ahí en el versículo 2, Yahweh le da una promesa a Abraham. Y le dice: haré de ti una gran nación. Esa gran nación sería Israel, que de ahí vendría luego el pueblo de Israel, por medio de Abraham. Entonces, dice Yahweh: te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ese
esa parte que dice engrandeceré tu nombre, es que luego Yahweh iba a cambiar el nombre de Abraham. Porque Abraham, cuando uno dice Abraham y Abraham son dos nombres diferentes. Que ahora luego vamos a ver por qué Yahweh le cambia el nombre. Entonces vemos que de Abraham vendría una nación grande, que sería Israel. Para muchas religiones, Abraham es el padre de esa religión. Por ejemplo, el judaísmo, Abraham es el padre del judaísmo, en el cristianismo también, en el islam también, porque luego Ismael, que ahora lo vamos a estudiar después, sería descendencia de Abraham, y que el Islam, la religión del Islam, que tienen el Corán como libro sagrado, ellos dicen que Ismael es el hijo de la promesa del creador de Alá. Ellos le llaman a Yahweh Alá. Entonces, cuando Abraham sale, y dice la escritura, sin saber dónde iba. O sea, sabía que era la tierra de Canaán, pero no sabía dónde quedaba. Y ahí vemos la fe de Abraham hacia la obediencia a Yahweh. Muchas veces Yahweh nos va a decir que hagamos ciertas cosas, que debemos de obedecerle al Padre, pero no sabemos cuál será el final de ese tema, de lo que Él nos manda, y cómo será. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ejercer nuestra fe. Muchas veces Él nos muestra la promesa, Él nos muestra dónde Él quiere llevarnos, pero no nos muestra de qué manera y de qué forma. Y esa de qué manera y de qué forma, de esa forma es la que se encarga Yahweh de hacer en nuestras vidas. Y nosotros necesitamos tener el motor o lo que nos lleva a cumplir esa promesa, que es la fe y la obediencia a Yahweh. Entonces vemos que en el versículo 3 Yahweh sigue prometiéndole a Abraham lo que iba a hacer con él. Versículo 3, capítulo 12. Dice, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Acá hay una bendición muy importante de entender. Yahweh le dice, bendeciré a los que te bendigan. Cuando alguien bendice a Israel, a la nación de Israel, Yahweh lo bendice. Cuando alguien maldice a Israel, Yahweh lo maldice. ¿Por qué? Porque Yahweh lo determinó hace ya más de 4.000 años atrás, aproximadamente. 3.500, 4.000, cuando Yahweh llama a Abraham. Entonces vemos que Israel viene de Abraham. Entonces él dice, maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendigan. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces que la bendición de Yahweh viene a través de Abraham. Por eso, cuando vemos tanto cristianismo, judaísmo como el islam, Abraham es el padre de esas religiones. Entonces, es importante entender que Israel es el pueblo, es la nación escogida por Yahweh de todas las naciones de la tierra. Y yo a veces escucho muchas personas que son cristianos, creyentes, que van a la iglesia, que no aman a Israel, que no apoyan a Israel, o no oran por Israel, o no realmente no lo toman como tendrían que tomar a la nación de Israel. Obviamente hoy la nación de Israel necesita ser restaurada, porque está el sionismo gobernando hoy en Israel. El sionismo es algo creado por los masones, que fueron los que crearon el Estado de Israel en 1948, y que hoy Israel está siendo influenciado por la élite Illuminati. Entonces, para aquellos que quizás no saben lo que estoy hablando, averigüen, estudien. Pero lo que quiero decirles es que Yahweh va a restaurar también la tierra de Israel cuando el Mesías regrese.
Pero Israel, la tierra prometida, la nación de Israel, aún los judíos, no es todo Israel. Los judíos es Judá, es la tribu de Judá. Hoy en Israel está la tribu de Judá y parte de la tribu de Benjamín. Las demás tribus, cuando uno estudia la Biblia, la historia del pueblo de Israel, se dispersaron entre las naciones, que hay millones de personas hoy en el mundo, que son parte de Israel y no lo saben. Entonces, cuando Yahweh dice que por medio de Abraham va a bendecir las familias de la tierra, es importante entender que si yo quiero ser parte del pueblo de Yahweh, si yo quiero tener al Salvador, al Mesías Yahoshua, si yo quiero ser parte de ese pueblo santo, de esa novia que el Mesías viene a buscar, yo necesito entender que necesito ser parte de la descendencia de Abraham. Porque si yo y vos no somos parte de Abraham, no somos parte del pueblo de Yahweh. Por eso Yahweh lo determinó de esa manera. Seguimos, versículo 4. Y fue Abraham, como Yahweh le dijo, ¿a dónde? Hacia la tierra de Canaán. Con él salió Lot, y Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Recuerden que en Harán muere el padre de Abraham, llamado Taré. Entonces, Lot queda sin padre, porque el hermano de Abraham muere y Abraham lo toma como un hijo a Lot. Versículo 5. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán. Entonces ahí Abraham obedece a Yahweh y sale. Versículo 6. Llegaron a Canaán y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, donde estaba la encina de Moré. El cananeo vivía entonces en la tierra. O sea, el cananeo está hablando de Abraham. Ahora, dice que pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Siquem era una antigua ciudad, estamos hablando casi 4.000 años antes del Mesías, 3.500, antigua ciudad de Palestina, lo que hoy es Palestina. Porque era un centro religioso cananeo donde adoraban a la diosa Ishtar, a otros dioses que ya en esa época se adoraban, que venían de Nimrod, Semiramis y Tamuz en la antigua Babilonia. Entonces, Abraham pasa por Siquem, donde estaba la encina de Moré. La encina, la palabra encina en el hebreo significa tierra, y Moré es como un monte, que luego sería el monte Moriah, ¿no? Donde la escritura habla cuando Yahweh luego llama a Moisés y al pueblo de hebreo. Moré también es una palabra en el hebreo que significa maestro, tiene varios significados la palabra Moré. Entonces, fíjense que donde va Abraham, vivían cananeos. Recuerden que los cananeos eran descendientes de Canaán, el hijo de Cam, que Canaán fue maldecido por Noé. Y los descendientes de Canaán, y esto lo expliqué la otra vez, fueron los que fue luego las ciudades de Sodoma y Gomorra. Eso lo vamos a ver en otro estudio, el próximo estudio. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Versículo 7. Y se le apareció Yahweh a Abraham nuevamente y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y allí Abraham edificó un altar. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra, geográficamente, luego yo voy a subir en el estudio de Sodoma y Gomorra fotos al Facebook. Sodoma y Gomorra quedaba alrededor de el Mar Muerto, que luego sería hasta el día de hoy lo que es la tierra de Israel.
Entonces por eso Yahweh le dice, yo te voy a dar esta tierra, pero esa tierra en esa época estaba llena de idolatría, llena de perversiones sexuales. Luego vamos a estudiar por qué se llamaba Sodoma y Gomorra. Entonces la tierra prometida que Yahweh le había dicho a Abraham estaba totalmente contaminada por el pecado del hombre. Versículo 8. Luego pasó a un monte al oriente de Betel, Abraham, y plantó su tienda en Betel al occidente de Jai al oriente, y edificó allí un altar a Yahweh e invocó el nombre de Yahweh. La Reina Valera dice invocó el nombre, algunas versiones dicen de Dios, otros dicen Jehová, pero el nombre es Yud Hei Vav Hei, las 4 letras que luego en Éxodo 3 Yahweh se le presenta. En Génesis se usa la palabra Elohim, que significa poderoso juez, alguien con autoridad. Entonces vemos que Betel, en la palabra Betel, significa casa de Yahweh o casa de Elohim, Betel, esa palabra. Entonces vemos en el versículo 9 que hace Abraham, se levanta la tienda, sale de ahí y avanza poco a poco hacia la tierra de Negev. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el versículo 10 vemos que Abraham va a Egipto. Y vamos a ver ahora que va en proceso Abraham a ir a la tierra prometida, pero ¿qué es lo que pasa? Se va de ahí porque había hambre, había necesidad, tenía necesidad, y se va a Egipto, pero Yahweh no le dice que vaya a Egipto. Yahweh no le dice que vaya a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, se quede ahí, no vaya a Egipto. ¿Y qué hace Abraham? Se va a Egipto. Desobedece lo que Yahweh le dice. Miren lo que sucedió, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para vivir allí porque era mucha el hambre en la tierra. Recuerden que en Egipto estaba el río Nilo que era fértil, que luego era mucho más adelante en la historia fue adorado por los egipcios. Entonces vemos que Abraham desobedece a Yahweh. Versículo 11. Cuando estaba por entrar a Egipto Abraham, dijo a Sarai, su mujer, sé que eres mujer hermosa de aspecto. O sea que la mujer de Abraham era hermosa, dice Abraham, ¿no? En cuanto te vean los egipcios, dirán, es su mujer, entonces me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Miren la declaración de Abraham. Y ahora vamos a ver la faceta de Abraham, ese hombre tan escogido por Yahweh, tan hombre de fe. Miren los cuestionamientos que él hacía con su mujer. Versículo 13. Di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y gracias a ti salvaré mi vida. Y acá quiero aclarar algo. Todo siervo de Yahweh es un ser humano. Toda persona, hombre, mujer, que sirva a Yahweh, que Yahweh lo use, que Yahweh lo levante y que Yahweh se glorifique a través de su vida, no deja de ser un ser humano. Y a veces pensamos de maneras incorrectas, a veces nos determinamos a hacer cosas que no son de agrado de Yahweh, y a veces hacemos cosas que Yahweh nunca nos mandó a hacer. Y a veces nos equivocamos y metemos siempre digo, metemos la pata en la zanja, ¿no? Hablando en un lenguaje vulgar. ¿Qué quiero decirles con esto? Que Abraham se equivocó. No solo en ir a Egipto, que Egipto bíblicamente representa el mundo, Egipto representa el mundo, el sistema del mundo, el príncipe de las tinieblas, Satanás, el mundo representa, Egipto representa el mundo, el pecado. O sea, Abraham de ir a la tierra prometida de Yahweh fue a vivir una vida totalmente fuera de la voluntad de Yahweh, porque Yahweh no lo mandó a Egipto.
¿Qué hace luego Abraham? Miente. Y le dice, di que sos mi hermana. Y le tiene miedo a la muerte a Abraham. Porque le dice, a ver si me matan. Y luego comete otro error. Termina diciendo, gracias a ti salvaré mi vida. ¿Y Yahweh dónde está? ¿Dónde está Yahweh? ¿Cómo puede ser que Abraham tenga esos cuestionamientos? Entonces vemos que es un ser humano. Así como podemos ver la historia de Abraham, como un hombre de Yahweh, un hombre de fe, también era humano. Y Abraham se equivocó. Y fíjense en las consecuencias que tuvo luego. Entonces, versículo 14 dice, cuando entró Abraham a Egipto, vieron que los egipcios, que la mujer que estaba con él era hermosa. También le vieron los príncipes del faraón, quienes la alabaron delante de él, y fue llevada a la mujer a la casa del faraón. O sea, que directamente tomaron a Sarai, porque luego Yahweh le cambia el nombre a Sarai, y le cambia a Sara, por eso se llamaba Sarai antes como Abraham, y luego Yahweh le cambia a Abraham. Vemos que directamente Sarai fue llevada delante del faraón. ¿Por qué? Porque era una mujer hermosa, y las mujeres hermosas mayormente eran para el faraón en Egipto. Entonces el versículo 16 dice, y este trató bien a Abraham, el faraón, por medio de la mujer, ¿no? Por causa de ella, por causa de su esposa. Tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos Abraham. Fue prosperado por causa de Sarai. Pero Yahweh hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Miren, Yahweh tuvo que intervenir. Y ahí vemos la primera señal de cómo Yahweh luego atacaría a Egipto. Con plagas, no solo con Moisés, sino con Abraham. Hubo plagas también que llegó a Egipto por medio de Abraham. Versículo 18. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? ¿Cómo el faraón se dio cuenta que Sarai era la mujer de Abraham? Porque Yahweh se lo reveló. Yahweh tuvo que intervenir ahí. ¿Por qué? Porque Yahweh tenía un propósito con Sarai y con Abraham. ¿Por qué me dijiste es tu hermana, ¿no? Poniéndome en ocasión para tomarla como mujer. Ahora aquí está tu mujer, tómala y vete. Claro, el faraón creyó que era la hermana y ya la iba a tomar como mujer, pero Yahweh intervino. Y antes que el faraón tocara a Sarai, Yahweh dijo no, intervino, y ahí es donde el faraón dijo, agarra a tu mujer y vete. Y el faraón ordenó a su gente que escoltara a Abraham y a su mujer con todo lo que tenía. Entonces vemos que en el capítulo 13, vemos que una vez que Abraham sale de Egipto, sale con Sarai, sale con los criados, con los asnos, con los camellos, con todos los animales. Ahí es donde Abraham y Lot se separan. Capítulo 13. Salió Abraham entonces de Egipto con Sara y Lot. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Caminó hasta el lugar de Betel y de Jai. ¿Qué hizo Abraham? Volvió por donde venía. El altar que antes había hecho Abraham, invocó una vez más a Abraham en el nombre de Yahweh. Y Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Entonces la tierra donde habitaba Abraham y Lot ya no era muy confortable, habitable que vivieran juntos. ¿Por qué? Porque Lot también tenía ganado, tenía siervos y el lugar era poco. Entonces en el versículo 7
dice la Escritura que hubo una contienda entre los pastores del ganado de Abraham con los pastores que cuidaban las ovejas del ganado de Lot. El cananeo y el ferseo habitaban entonces en esa tierra. Recuerden que el cananeo y el ferseo eran descendientes de Canaán. Abraham dijo a Lot: no haya pelea y división entre nosotros y entre nuestros pastores, porque somos hermanos. Abraham, sabio, dijo: no nos peleemos, somos familia, ¿cómo nos vamos a pelear? Entonces, ¿qué hace Abraham? Versículo 9: si vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Entonces, eso de ir a la izquierda o a la derecha habla de norte o sur. Habla de norte o sur. Entonces, Abraham dijo: elige, ¿dónde vas? ¿Para la derecha? Yo me voy para la izquierda. Alzó sus ojos Lot y vio toda la llanura del Jordán, y toda de ella era de riego, como el huerto de Yahweh, como la tierra de Egipto en dirección del Zoar, antes que Yahweh destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, donde se apartó de allí y se dividieron los dos. Abraham acampó en la tierra de Canaán, y Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces, ¿qué hizo Lot? Empezó a ir para la tierra del Jordán y donde quedaba la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y Abraham se fue para el otro lado. En el versículo 13 dice: los habitantes de Sodoma eran malos y cometían horribles pecados contra Yahweh. Entonces ya esas ciudades estaban siendo pervertidas y estaban haciendo lo malo delante de Yahweh. Recordemos que Sodoma y Gomorra eran descendencia de Canaán, del hijo de Cam. Entonces Yahweh le dice a Abraham: alza ahora tus ojos y desde el lugar donde estás mira al norte y al sur, al oriente y al occidente. Toda la tierra que ves te la daré a ti, a tu descendencia por siempre. A ti y a tu descendencia por siempre. Si tú eres descendiente de Abraham por medio de la fe, quiero decirte que la tierra de Israel te pertenece. La tierra de Israel me pertenece, porque Yahweh lo determinó así. Todo aquel que quiere ser parte del pueblo de Yahweh tiene que entender que necesita ser parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque esa es la promesa que Yahweh le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob y a las 12 tribus de Israel. Entonces, en el versículo 15 dice: toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia por siempre. Haré de tu descendencia, como el polvo de la tierra. ¿Qué significa esto? Que son millones de personas. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Entonces son millones de personas. Levántate y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. Versículo 18. Abraham entonces se levantó su tienda, se fue y habitó en la encinar de Manré. Encinar, recuerden que es la tierra de Manré, que está en Hebrón, donde edificó allí un altar a Yahweh. Entonces Yahweh determina que la tierra de Israel sería para Abraham y su descendencia. En el capítulo 14 nos cuenta de que Lot es apresado por unos reyes malos, unos reyes que hacían lo malo delante de Yahweh. Dice el versículo 1 que habían reyes que tenían guerras entre ellos, y en el versículo 3 dice que todos esos reyes se juntaron en un valle que estaba en el mar Salado al este del Jordán. Y ahí vemos, un poco para resumir,
que lo toman a Lot, lo secuestran, y que un siervo de Lot se puede escapar porque toman el botín, o sea, toman el ganado, toman todo lo que Lot tenía, se lo roban obviamente, lo meten como preso a Lot, y un siervo de Lot va y avisa a su tío Abraham. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Armó unos criados. La palabra criados son sirvientes, ¿no? Ellos, Abraham, por ejemplo, Lot, tenían sirvientes, y armó 318 criados. Miren la gente que estaba con Abraham ya en esa época, y cayó sobre ellos esa noche, y Lot recobró sus bienes, sus mujeres, sus siervos y todo lo que él tenía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Abraham vence a estos reyes, obviamente con la ayuda de Yahweh, y toma un botín, una recompensa de estos reyes, y toma todo lo que era de Lot. En el versículo 17 nos habla de que cuando volvían de derrotar a los reyes, salió un rey, dice que salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle, que es el valle del rey. Entonces el rey de Salem y sacerdote Melquisedec de Elohim Altísimo sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Elohim Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Bendito Yahweh, que el Elohim los entregó en tus enemigos en tus manos. Y Abraham se dio a él y le dio el diezmo de todos los botines. Algunos dicen que en los estudios, cuando uno estudia muchos institutos dicen que ese Melquisedec era una cristofanía. La palabra cristofanía es una aparición del Mesías. Pero no se sabe, no podemos asegurar esto. Pero era un rey que se llamaba el rey de Salem, que a la vez tenía contacto con otros reyes como el de Sodoma y otros reyes que estaban cerca de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y él ve a Abraham, este rey, y él ve el llamado de Yahweh en Abraham y lo bendice y lo reconoce. Y por esa bendición y reconocimiento que recibe Abraham de este rey, que seguramente era muy reconocido en ese tiempo, Abraham le da el diezmo a este rey Melquisedec como agradecimiento de lo que el rey le había dicho, y le había dado la bendición. Ahora, muchos usan este versículo, y yo esto lo he explicado en el estudio del diezmo, para dar el diezmo a Yahweh o a la iglesia. Abraham dio el diezmo por algo especial y algo específico que él había vivido, pero no podemos tomar este versículo como que debemos de dar el diezmo porque Abraham le dio al rey Melquisedec. Por eso muchos dicen que el rey Melquisedec era como Cristo, y no es así. Es sacar versículos fuera de contexto y no podemos decir esto. Si bien el diezmo es bíblico y no es dinero, es fruto de la tierra, pero no voy a entrar en ese tema ahora, pero lo que les quiero decir que en realidad muchos usan estos versículos manipulándolos para que uno pueda dar el diezmo. Entonces, el versículo 21, el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti tus bienes. Entonces, todos los demás se fueron. Entonces, vemos ahí en el capítulo 14, cuando Abraham una vez más se vuelve a juntar con Lot. Y vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver cuando Yahweh le promete a Abraham un hijo. En el capítulo 15 dice que Yahweh le habla a Abraham en visión y le dice: no temas, porque yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Y a veces
A veces Yahweh nos promete su palabra, nos promete su propósito en nuestras vidas, y a veces tenemos inseguridades, a veces no creemos, a veces dudamos, a veces nos desanimamos, y en este caso Yahweh le dice: no temas, yo soy tu escudo, yo soy el que te defiende, yo soy el que te protege. Respondió Abraham a Yahweh y le dijo: ¿qué me darás si no me has dado hijos? O sea, Abraham se cuestiona: ¿qué me vas a dar? O sea, ¿qué me puedes dar si no me has dado hijos? O sea, esa pregunta, antes que Abraham se la pregunta a Yahweh, Yahweh ya la sabía. Y dice versículo 3: y también dijo Abraham: ¿cómo no me has dado prole? ¿Qué es prole? Descendencia. ¿Cómo no me has dado prole, descendencia? Mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. O sea, Abraham no tenía fe. Abraham se cuestionaba. Abraham estaba inseguro. Abraham estaba totalmente desanimado. Y fue el padre de la fe. Entonces, ¿por qué Yahweh permite que se dé este estudio? Para que veamos la humanidad de Abraham. Abraham, el padre de la fe, el que Yahweh escogió para hacer una nación santa de todas las naciones. Entonces Abraham se cuestionó, y cuántas veces nos cuestionamos cosas: ¿por qué permitís esto? ¿Por qué no me das lo otro? ¿Por qué oro por esto y no me contestás? Y vemos que Yahweh muchas veces, antes que nosotros hablemos con Él, Él ya sabe lo que vamos a decir. Entonces Abraham estaba preocupado y decía: ¿cuál será mi descendencia? ¿Vos me hablás de una descendencia como el polvo de la tierra, que son millones? ¿Y dónde está mi hijo? ¿Por qué? Porque Sara no podía tener hijos, era estéril. ¿Dónde está? ¿Qué va a ser, un esclavo de una sierva mía? Ese va a ser mi prole, mi descendencia. Versículo 4. Entonces Yahweh le dijo: no te heredará este. ¿Quién es este? El esclavo, ¿no? O la descendencia que él piensa, sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces Yahweh lo llevó afuera de la tienda y le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Entonces miren lo que hizo Yahweh. Yahweh le mostró su creación. ¿Ves las estrellas? Si podés, contalas. Y miren lo que dice, que tiene que ver un poquito con esto, ¿no? Romanos 4:18 dice: y Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Muchas veces yo leía este versículo y no lo entendía, hasta que un día el Padre mismo me lo reveló. Y yo decía: ¿qué significa creer esperanza contra esperanza? Y muchas veces los líderes, pastores, me decían un montón de cosas, pero no me cerraban. Hasta que un día el mismo Padre me habló a través de su rúa y me dijo: es tu esperanza contra mi esperanza. Es tu fe con mi fe. Es tu confianza con mi confianza. Es creer con tu esperanza de que tu vida va a cambiar, de que tu vida va a mejorar, que tu vida vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, contra mi esperanza. Entonces, la esperanza nuestra fe, confianza, porque eso es esperanza, de que nos va a ir bien, nos va a ir mejor, es totalmente diferente a la esperanza que Yahweh tiene con nosotros. Entonces dice Abraham, en el versículo 6, le creyó a Yahweh y fue contado por justicia. Y Yahweh le dijo: yo soy ya de Yahweh, yo soy el que soy, Yud Hei Vav Hei, que te saqué de Ur de los Caldeos para heredar la tierra que te prometí. Y Abraham respondió: ¿cómo será esto? Y Yahweh le respondió: tráeme animales. Y tomó Abraham todos los animales y los partió a la mitad. ¿Qué hizo? Holocausto, sacrificio agradable a Yahweh. Versículo 13. Entonces tu descendencia
dice Yahweh, habitará en tierra ajena. Escuchen este versículo, que es muy importante que entendamos. Se lo vuelvo a leer. Capítulo 15, versículo... Se fue la señal. Ahí estamos. Anda mal la señal. Capítulo 15, versículo 13. Yahweh le dice, tu descendencia habitará en tierra ajena y será esclava allá y será oprimida por 400 años. ¿Qué hace Yahweh? Le promete una tierra, le promete una descendencia, le promete una nación santa y le dice, tu descendencia, o sea, Israel, habitará en tierra ajena. ¿Qué tierra ajena? Egipto. Porque Abraham estaba en Canaán, en la tierra prometida. Va a habitar en tierra ajena. Será esclava allá y será oprimida por 400 años. La pregunta es, entonces, ¿Yahweh tenía todo preparado? Yahweh tenía todo preparado. ¿Yahweh sabía que el pueblo hebreo iba a sufrir esclavitud? Él sabía todo. Él sabía lo de José, que iba a ser vendido como esclavo. Él conoce todo. Y Él sabe cuál es nuestro principio y cuál es nuestro final. Él sabe las cosas que vamos a pasar en esta vida. Nosotros no lo sabemos. Pero Yahweh tenía un propósito ahí. Y le dice, será esclava y será oprimida. Y esto está en Éxodo 1. Por 400 años. ¿Cuántos son 400 años? 4 generaciones. Pero a la nación que sirvan, la juzgaré yo. Pero la nación que sirvan, Egipto, la juzgaré yo. ¿Con qué? Con las plagas. Con las plagas. Después de esto, saldrán con gran riqueza. Yahweh tenía todo preparado. Tú te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Yahweh le mostró el final de su vida. Él conoce toda nuestra vida, conoce nuestro principio, nuestro final. Él conoce todo. Él sabe lo que vamos a hacer en esta tierra para Él, para servirle. Él conoce todo. Versículo 16. Y tus descendientes volverán acá en la 4ª generación, que serían después de los 400 años. Porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad de los pueblos paganos. Entonces, ¿qué dice Yahweh? Luego de todo esto, volverá Israel, tus descendientes, a esta tierra después de 400 años. ¿Por medio de quién? De Moisés y de Josué. Todo Yahweh tiene preparado. Entonces, todo lo que vivamos en esta tierra tiene un propósito. Aunque no veamos, aunque no entendamos. ¿Qué hay que hacer? Caminar por fe y no por vista. Caminar por fe y no por vista. Caminar por fe y no por vista. Y esto me lo digo yo primeramente. A mí, a mi vida. Versículo 17. Cuando ya se había ocultado el sol, cuando había bajado, estaba oscuro, apareció una antorcha de fuego que pasaba entre los animales que había sacrificado Abraham, que estaban divididos. Esa antorcha representa la Shekinah, el Ruach de Yahweh, su presencia. Y aquel día hizo un pacto Yahweh con Abraham y su descendencia. Y daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Entonces Yahweh midió la tierra de Israel. Hoy Israel no es toda la tierra que Yahweh prometió. Necesita ser restaurada. Cuando el Mesías regrese, será restaurada. Pero Israel es desde el río de Egipto, el río Nilo, hasta el río grande, que es el Éufrates. O sea, que es 3 veces más de lo que hoy es Israel como tierra. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a avanzar un poquito más ya. En el capítulo 16. Y vamos a ver que Sara no podía tener hijos.
pero Yahweh le había prometido un hijo. Entonces, ¿qué hace Sara? Le dice a Abraham que tomara una sierva y que tenga una descendencia, un hijo con ella. Entonces, ¿qué hizo Abraham? No dijo Abraham, no, Yahweh nos prometió un hijo, hay que esperar, hay que confiar. No, ¿qué hizo? Le hizo caso a la mujer. En vez de esperar en Yahweh, le terminó haciendo caso a la esposa. Y ahí es donde le llega a Agar, a esta sierva, y tiene un hijo llamado Ismael. Entonces en el versículo 3 del capítulo 16, a los 10 años de vivir Abraham en Canaán, tomó como mujer a Agar, cual quedó embarazada. Entonces, vemos que el contexto de la historia de Abraham, de Sara y de Agar, dentro de la cultura en esa época y dentro de las leyes que había en la tierra, tomar una sierva como esposa para el hombre era normal por los códigos de Hammurabi. Entonces, los códigos de Hammurabi era un rey que fue el primero en el rey Babilonia antigua, donde él decía que se podía tomar siervas para tener descendencia. Entonces, en el versículo 5, Sara dijo a Abraham, empezó a quejarse, decía, me mira con desprecio ella, Agar, porque Agar estaba embarazada y Sara no. Esas peleas que hay entre las mujeres, esas guerras o diferencias que a veces las mujeres tienen, bueno, así pasaba entre Sara y Agar. Entonces, en el versículo 6 dice, mira que tu sierva está en tus manos, haz con ella bien te parezca. Entonces Sara le dice, encárgate vos de esta mujer. Y en el ángel de Yahweh, en el versículo 7, le pregunta a Agar qué hacía luego en la fuente en el desierto. Bueno, yo estoy resumiendo un poquito para que entendamos. ¿Qué es lo que sucede? Agar tiene a Ismael. Ismael empieza obviamente a crecer, a ser un bebé, a caminar. Y Agar hacía diferencias con Sara. Entonces Sara dice a Abraham, fíjate Agar, porque está haciéndome desprecio, porque yo no soy madre y ella sí. Entonces empezó a haber un conflicto tan grande que Abraham luego decide agarrar a Agar y a Ismael y expulsarlo de la tienda. ¿Por qué? Porque después Yahweh le da un hijo a Sara, que es el hijo de la promesa, que luego fue Isaac. Entonces vemos en el versículo 10 dice, multiplicaré tu descendencia y será tanta que no podrás contar. Le dice a Agar con respecto a Ismael. Darás un hijo y lo pondrás por nombre Ismael, y Yahweh ha oído tu aflicción. Entonces, Yahweh permite que Agar tenga a Ismael. Y dice que su descendencia iba a ser tan grande que no se podría contar. Que Ismael luego vinieron los musulmanes. Vino lo que es la descendencia que hoy son los países como Irán, Irak, Arabia y Turquía. Entonces, vemos que Yahweh, tanto como Ismael como Isaac, se abrieron dos descendencias, dos linajes. Por eso yo siempre digo que en la Biblia hay dos clases de descendencias, bíblicamente hablando. Versículo 13, Agar dijo a Yahweh, tú eres el Elohim que me ve. Y Agar dio a luz a Ismael, y Abraham tenía 86 años de edad cuando fue padre. Entonces, en el capítulo 17, ya estamos terminando, capítulo 17, Yahweh manda a Abraham a circuncidarse. ¿Qué es circuncidarse? Es sacar el prepucio
de la parte íntima sexual del hombre. El prepucio es la piel que rodea la cabeza de la parte íntima sexual del hombre. Entonces, ¿por qué manda Yahweh esto? Porque es una señal de pacto que Yahweh hace con Abraham y su descendencia. Y yo he hecho ya un estudio con respecto a la circuncisión y he explicado bien que Yahweh manda a circuncidar a todos los que sean parte del pueblo de Israel, a los hombres, porque es una señal de pacto por siempre. Pero Yahweh luego pone otra ley donde él dice que primero la circuncisión tiene que ser la del corazón por medio del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, para que haya una transformación, sin dejar a un lado el mandamiento que Yahweh dio a Abraham. Entonces, en el versículo 2 dice: yo haré un pacto contigo y multiplicaré de gran manera y serás bendito. Y Abraham se postró y adoró a Yahweh. Este será mi pacto contigo, serás padre de multitudes. Y ahí Yahweh le cambia el nombre a Abraham. Ya no te llamarás Abraham, porque Abraham significa padre de nación, sino que te llamarás Abraham, que significa padre de naciones, padre de multitudes. Te multiplicaré de gran manera, estableceré mi pacto contigo. Versículo 9. Entonces Yahweh le dijo: vas a guardar mi pacto tú y tu descendencia, y después de ti, de generación tras generación. Entonces, la circuncisión del prepucio del hombre es de generación tras generación. O sea, no es un pacto que se caudicó o que se venció o que fue anulado, sino que la circuncisión hay que hacérsela porque es un mandamiento de Yahweh, desde Abraham y toda su descendencia. Y muchos dicen: sí, pero ahora la circuncisión del corazón. Sí, es verdad. Pero es algo que Yahweh determinó de generación tras generación, como guardar el Shabbat, el día de reposo, el séptimo día, como guardar las fiestas, como guardar los alimentos. Los alimentos. Yahweh decide qué cosas comer, qué animales comer y qué animales no se pueden comer. Por eso la palabra de Yahweh permanece para siempre y no tiene fecha de vencimiento. Y es una mentira de que Cristo en la cruz ya anuló el antiguo pacto o las leyes de la Torá o del antiguo pacto, y ahora estamos en gracia y podemos vivir un tiempo de gracia. La gracia es acerca de la salvación, y esto lo he enseñado en el estudio La gracia versus la ley. Y ahí explico bien detalladamente ese tema. Entonces, Yahweh dice: será una señal de pacto entre tú y tu descendencia, de generación tras generación. Este será mi pacto. Guarden este pacto entre mí y ustedes, tu descendencia, y después de ti, todo varón entre ustedes será circuncidado. Ahí la hermana dice: Eric, ¿esta señal está vigente? Sí, la señal del pacto sigue vigente. Hay que circuncidarse. Yo todavía no lo he hecho, pero sé que lo tengo que hacer. Ahora, es importante entender que muchos hoy lo que hacen es que para ser parte de una congregación, o para celebrar las fiestas, o para guardar el día de reposo, o para ser parte del pueblo de Yahweh, te mandan a circuncidar. Y ahí está el error, porque eso es algo religioso. Primero tiene que haber una conversión interna. Tenemos que volver a nacer, como dijo el Mesías. Aceptar al Mesías, al Salvador en nuestras vidas, recibir al Espíritu de Yahweh, y ahí va a haber una circuncisión del corazón. Esa circuncisión del corazón es volver a nacer, ser hijos de Yahweh, de ser creación de Yahweh a ser hijos de Yahweh. Y al buscar a Yahweh, a obedecer sus palabras, sus mandamientos por amor a Él, ese mandamiento que Él me habla de circuncisión lo voy a terminar haciendo. Como guardar el Shabbat, como guardar las fiestas, como guardar los alimentos. Entonces, cada cosa tiene que ir en su lugar. Entonces, esto es algo que Yahweh lo determinó desde Abraham,
y de generación tras generación. Y Pablo dijo, por ejemplo, la circuncisión y la incircuncisión nada son. Y es verdad. Porque no se trata de que yo soy más santo si me circuncido, o yo agrado más a Yahweh si me circuncido. No, es algo obediente, es una obediencia a un mandamiento de Yahweh, como el bautizarse. El bautizarse es un paso de fe, de obediencia a Yahweh. Entonces, vemos, en el versículo 11 dice, circunciden la carne de su prepucio y será por señal de pacto entre mí y ustedes. Y dice, y al 8º día de edad será circuncidado todo varón de generación tras generación. De generación tras generación. Mi pacto esté en su carne por pacto perpetuo. El que no sea circuncidado y el que no se corte el prepucio será sacado de mi pueblo porque violará mi pacto. Entonces es algo que Yahweh nos mandó hacer para poder ser parte de la generación y la descendencia de Abraham. Ahora, Abraham se circuncidó de grande, a los 99 años de edad. Y quizás muchos digan, bueno, pero ¿cómo hago para circuncidarme si ya soy grande? Bueno, nunca es tarde. Cuando uno conoce la verdad, tiene que seguir la verdad. Entonces, ese es el contexto de la circuncisión. Y quiero terminar diciendo ahí en el versículo 15, dijo Yahweh a Abraham, a Sara su mujer, no la llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara. Recuerden que Sarai y Sara. Sarai significa belleza y Sara princesa. Entonces Yahweh le cambia el nombre ahí. Sino que su nombre será Sara, yo la bendeciré y también te daré un hijo con ella y será madre de nación. Y se postró Abraham y se rió y dijo en su corazón, ¿a un hombre de 100 años podrá ser padre? Entonces, ciertamente Sara, tu mujer, dará a luz un hijo y le responderás por nombre Isaac. Que Isaac significa risa, nombre Isaac. Conforme a mi pacto con él, como el pacto perpetuo por sus descendientes después de él. En cuanto a Ismael, también te he oído, lo bendeciré, haré fructificar y multiplicar de gran manera su descendencia, y de allí saldrán príncipes y una gran nación que sería los musulmanes. Y yo estableceré mi pacto con Isaac, y Sara te dará a luz el año que viene en este tiempo. Entonces Yahweh determina su pacto en Abraham y en Isaac, y luego Isaac tendría un hijo llamado Jacob. Entonces Abraham, ¿qué termina haciendo? Termina circuncidando a su hijo también, a Isaac. Y en el capítulo 18 vemos que Yahweh cumple su promesa y le da el hijo Isaac. Y luego Agar e Ismael son expulsados de la tienda y Agar e Ismael se van a vivir al desierto, que luego serían las descendencias de los árabes, los turcos, los musulmanes y todo lo demás. Así que hasta acá el estudio de esta noche. Hemos visto un recorrido desde el capítulo 12 al capítulo 18 de Abraham, cómo Yahweh llama a Abraham y cómo Yahweh empezó a tratar con Abraham, le empezó a enseñar, le empezó a dar sus promesas, y hasta que lo lleva a circuncidarse como señal de pacto. Entonces, a partir de ahora, en el capítulo 19, Yahweh decide destruir Sodoma y Gomorra, y eso lo vamos a ver en el próximo estudio. Así que espero que haya sido de bendición este estudio. Gracias a sus hermanos que se han conectado, que Yahweh les bendiga. Cualquier duda o consulta, me pueden mandar un mensaje y ver cómo Abraham fue escogido por Yahweh
pero no dejó de ser humano y no dejó de equivocarse y no dejó de madurar y aprender en el caminar con Yahweh. Así que Yahweh te bendiga, que tengas buenas noches y nos vemos en un próximo estudio. Shalom.